Senador Jorge Gandini tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero comenzar la sesión agradeciendo a quienes están en sala, que son quienes han votado la comparecencia a los efectos de dar informes del señor ministro de Industria y de las autoridades de Antel. Quiero lamentar la decisión que acaba de tomar el Frente Amplio, lamentarla muchísimo. No coopera, no colabora, no ayuda a que funcione adecuadamente el sistema de poderes, el sistema democrático y la institucionalidad. La verdad, esperábamos otra actitud del Frente Amplio. En la sesión de hoy hay un llamado a sala que cuestiona decisiones del gobierno anterior y del anterior al anterior. No habrá en sala quien defienda a la entonces presidenta Antel. Carolina Cose no tendrá hoy quien la defienda. Esta es la conclusión inicial de la decisión política que acaba de tomar el Frente Amplio, repleta de excusas insostenibles. Y por lo tanto vamos a dar inicio a una sesión que tendrá los mismos resultados que iba a tener: poner en consideración y en información del cuerpo los hechos que han sucedido en el transcurso desde el año 2013 hasta la fecha vinculado ante la Arena. Pero quiero comenzar haciendo algunas aclaraciones absolutamente pertinentes. Se ha cuestionado esta instancia parlamentaria calificándola de autointerpelación. Y eso es una interpretación caprichosa, alejada de la norma. El artículo 119 de la Constitución de la República va junto con el 118 que establece uno de los mecanismos que más utilizamos, el pedido de informes. Estos son los dos mecanismos que el Parlamento tiene para controlar al Poder Ejecutivo: pedido de informes y llamado a sala de los ministros para que brinden informes. Dice el 119, cada una de las cámaras tiene facultad, por resolución de 1/3 de votos, es decir, de una minoría, de hacer venir a sala a los ministros de Estado para pedirles y recibir los informes que estime convenientes, ya sea con fines legislativos, de inspección o de fiscalización. Este es el mecanismo natural en el que reposa un régimen democrático con división de poderes. Una de las funciones fundamentales de un parlamento en un régimen democrático parlamentario es controlar al Poder Ejecutivo. El Parlamento nace para controlar al rey. Y esto es lo que consagra la Constitución. No se puede confundir con la división de partidos políticos ni de gobierno o oposición. Este es un derecho que tiene el Parlamento a ser ejercido por 1/3 de sus integrantes, no importa de qué partido son. Se confunde el 119 con el 147, que está prevista la convocatoria a los ministros para juzgarlos o juzgar su gestión. Eso es una interpelación que puede devenir en la censura a los señores ministros y todas las consecuencias que tiene. Este es un derecho, el 119, por el que está convocado esta sesión, a llamar a los ministros a que brinden informes. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Lamentablemente se ha intentado descalificar este llamado con epítetos groseros que rechazamos profundamente por su afectación a las instituciones y al sistema democrático. Se lo ha calificado de fantochada, de circo mediático, de autointerpelación. Todos recursos que no nos descalifican a nosotros, descalifican al sistema, descalifican a la Constitución, descalifican un derecho natural del Parlamento que además quienes hoy están en la oposición lo han usado reiteradas veces, muchísimas veces. Así que queremos reafirmar nuestro derecho natural a controlar al Poder Ejecutivo y a pedir los informes. La segunda aclaración es que nosotros defendemos las empresas públicas.
Defendemos las empresas públicas en su integralidad. El único ente autónomo que se desmanteló en este país fue Pluna. Y no fueron nuestros gobiernos los que lo hicieron. Y se cerró Pluna precisamente por una mala gestión, porque comenzó un negocio que fue calificado en aquella famosa conferencia de prensa diciendo lo que comienza bien termina bien. Y terminó en la disolución y liquidación de una histórica empresa pública del país con altísimos costos para el Estado. Y por eso nosotros cuando defendemos a Antel, defendemos a la empresa pública de telecomunicaciones y defendemos a los uruguayos que tenemos y somos dueños de esa empresa pública. Y por lo tanto tenemos que defender su buena administración. Y también abrazamos el Antel Arena. No está en discusión su continuidad. Es una magnífica infraestructura deportiva y de espectáculos que tiene el país. Este gobierno abrazó el Antel Arena cuando en él constituyó el principal y más grande vacunatorio contra el COVID del país. Y bien que los uruguayos conocieron ese lugar por esa razón. No tenemos reproches a la existencia futura de esa infraestructura. No se puede instalar un relato maniqueísta de lo que estamos a favor o en contra del Antel Arena. Si se quiere hacerlo, hay que hacerlo en torno a los resultados de la gestión de Antel vinculado a esa construcción, porque no vale todo y el fin no justifica los medios. Se hizo con fondos públicos y queremos saber hoy cómo se hizo y cuánto costó. ¿Y qué va a pasar con su administración futura? ¿Por qué estamos acá, señora presidenta? Algunos se han preguntado si, como ya hubo una interpelación en el pasado, es necesario traer de nuevo este tema al Parlamento, que ya se ha hablado mucho y que es reiterativo, que no hay nada nuevo. Y lo dice el Frente Amplio en su carta, que justifica su ausencia. La explicación de por qué la burra vuelve al trigo es muy sencilla. Primero porque hay hechos nuevos, no es como dice la carta del Frente Amplio. Se cuenta hoy con una auditoría finalizada recientemente que deja en evidencia procesos poco transparentes, ilegalidades y desvíos injustificados en todos los procesos de decisiones tomadas durante la obra, hecho que es ratificado por la JUTEP. Por otro lado, y luego de mucho tiempo, el Parlamento cuenta con información fidedigna para poder analizar a fondo este controvertido proceso, obtenido ahora a través del mecanismo de pedido de informes que fueron respondidos por esta administración y no lo eran por la anterior. Pero lo más fuerte y confirmatorio entre todo lo nuevo fue el dictamen de la Junta de Ética Pública y Transparencia, de Transparencia y Ética Pública, y sobre todo sus consecuencias políticas. Un severo dictamen adoptado por unanimidad, que fue cuestionado por el Partido Comunista, quien exigió la renuncia de su representante, cuestionó la credibilidad del organismo y apuntó contra la institucionalidad de un organismo de contralor, de integración plural y respaldo unánime desde el Parlamento, y decapitó a su representante por no alinearse con los intereses de su partido. Como si la conveniencia política estuviera por encima del interés nacional y la defensa de la legalidad y la ética. Ahora, lo político sobre lo ético jurídico. Lo nuevo es la desacreditación que se ensaya desde la oposición hacia un organismo de contralor que suma a su dictamen las observaciones reiteradas del Tribunal de Cuentas, el principal organismo de contralor de la República. Observaciones que fueron realizadas durante los gobiernos anteriores del Frente Amplio. Recordemos que en la interpelación llevada adelante por el senador Mieres, a la que se hace referencia también en la carta de hoy del Frente Amplio, interpelación de noviembre del 2018, él mismo expresaba que en los pedidos de informes previamente requeridos, toda la información había sido clasificada como confidencial
y por tanto no tenía respuestas, que ahora están. Aquella fue una interpelación a ciegas, una interpelación en la que el miembro interpelante en este Senado de la República no tenía información disponible y no le fue brindada por haber sido calificada como reservada. Es en este marco que nuestra intención del día de hoy es intercambiar con las autoridades para arrojar algo de luz a las preguntas que todos nos hacemos. Primero, ¿cómo es que una obra estimada en 40 millones de dólares termina costando aproximadamente 120 millones de dólares? Segundo, ¿cuáles son las verdaderas razones que motivaron este emprendimiento? Tercero, ¿por qué el secretismo en la información y sobre los gastos y las compras directas que rodean todo el proceso de construcción, contraviniendo todos los principios de contratación pública? Cuarto, conocer todos los procesos previos. ¿Qué plan de negocios mediante auguraban la sostenibilidad y rentabilidad del proceso, cosas que no han ocurrido? Para comprender esta situación y contestar estas preguntas, tenemos primero que hacer un poco de historia. Ir a los inicios de esta obra, donde claramente quedan en evidencia los caminos erráticos que se entrecruzan entre la Intendencia de Montevideo y la Administración de Antel de esa época. Iniciemos en marzo del 2008, donde el entonces edil Daniel Grafiñas denuncia el peligroso estado en que se encuentra el techo del cilindro, en base a un informe de su comisión administradora presentado ante la Junta Departamental. En aquella época, el intendente Ehrlich minimizó dicho informe y prometió iniciar reparaciones del cilindro, que era símbolo de la ingeniería uruguaya. Recordemos que había un proyecto de transformar el cilindro municipal y sus alrededores en un parque de eventos y espectáculos, un complejo ferial, de congresos, polideportivo y de hoteles que se conoció públicamente como la propuesta de Feria de Valencia. Por resolución 5105 del 2009, se declara de interés departamental esa propuesta de inversión. Modernizar y revitalizar la zona del cilindro había sido uno de los compromisos de campaña del Frente Amplio en las elecciones departamentales del 2010, de las que resultó electa la profesora Ana Olivera. El 21 de octubre del 2010 se produce el incendio y posterior derrumbe del cilindro, cuando se estaban realizando los trabajos que había prometido Ehrlich. Producido el incendio, la intendente Ana Olivera asume el compromiso político de que el cilindro no se iba a transformar en un nuevo Sodre, aludiendo a los tiempos en que demoró en ser recuperado. Hubo una secuencia a partir de eso de 3 planes. El plan A de las autoridades departamentales para reconstruir el cilindro tenía que ver con el denominado Proyecto Feria de Valencia. En septiembre del 2011, la Intendencia llama a licitación internacional que consistía en la concesión de obra pública para la explotación y construcción de un complejo multimodal que incluía un polideportivo, un centro de convenciones, un recinto ferial, así como la construcción de un complejo hotelero para el que se le daba como contrapartida y estímulo 2 terrenos de muy alto costo ubicados en la calle Avenida Italia, sobre la calle Barradas. El único oferente fue Detour Sociedad Anónima, pero la comisión evaluadora concluyó que la propuesta no tenía suficiente respaldo financiero y la declaró desierta. El mismo día, por resolución 4787, se inicia el Plan B, convocar a la realización de un procedimiento competitivo de contratación para la construcción o reconstrucción de un centro polideportivo, mediante licitación pública. O sea, Plan B, recuperar solo el cilindro. El segundo numeral de dicha resolución dice establecer que el financiamiento de la obra se efectuará con recursos públicos. Acá se hablaba de una obra del entorno de los 10 millones de dólares, muy distinta a los 60 millones de lo que se hablaba todo aquel gran complejo de Feria de Valencia. Esta idea tampoco prosperó, y para cumplir con la promesa de la intendente Olivera de tener un centro polideportivo y de espectáculos antes de finalizar su periodo, es que el gobierno nacional
salió al rescate a través de Antel, con lo que se inició el Plan C. El 23 de abril del 2013 se firma el convenio entre la empresa de telecomunicaciones y la Intendencia de Montevideo, en cuyo objeto, en la cláusula 3.1, se define claramente que se trata de la instalación, funcionamiento y gestión de un complejo multifuncional denominado Antel Arena, que podrá, y subrayo el podrá, incluir un centro polideportivo, un centro de convenciones, un recinto ferial y los servicios conexos y complementarios. Es precisamente aquí, antes de la firma del convenio entre Antel y la Intendencia, en el minuto cero de todo este proceso, donde el Tribunal de Cuentas realiza una primera observación que marcará la inconstitucionalidad de todo el proceso siguiente. Señala con contundencia y claridad el máximo organismo de contralor de la legalidad de la República que la construcción de Antel Arena por parte de un servicio descentralizado, como es Antel, está fuera del giro dentro del cual la ley orgánica del organismo preceptivamente le fija. Antel no puede realizar negocios ni utilizar recursos propios en cuestiones extrañas a su objetivo. Dice el artículo 190 de la Constitución: los entes autónomos y los servicios descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente le asignan las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales. Este grosero apartamiento a la Constitución y la ley y el desconocimiento de la observación del Tribunal de Cuentas vuelven a poner de relieve una práctica varias veces utilizadas y algunas de ellas defendidas al más alto nivel, en la que lo político se impone por encima de lo jurídico. Hubo una decisión política que no respetó ni a la Constitución ni a la observación del principal órgano de contralor, que lo que controla es la legalidad de las resoluciones del Estado, de los organismos del Estado. Días antes de la firma de ese acuerdo, el 4 de abril, la entonces titular de Antel, la ingeniera Carolina Cose, en entrevista con Emiliano Cotelo, en referencia a los costos que podría asumir la obra, expresa, y aquí está toda la entrevista, dice: primero, estos 40 millones no se erogan de una, es una estimación que hacen los servicios de Antel en función de otras experiencias en el mundo. Es una estimación, trataremos de que sea lo menor posible, obviamente. Antel va a tratar de gestionar esto de la manera más eficiente posible. En cuanto al retorno estimado por los servicios de Antel, dice la ingeniera, todas estas cosas dan más de 10 millones de dólares de anuales de retorno. Lo mismo expresa en La República, en el diario La República del 5 de abril. Es decir, 40 de gastos, 10 millones de utilidades, ganancias por año. Hoy, más de 8 años después, relevado el secretismo de la administración anterior y con números de la auditoría a la vista, queda claramente demostrado que la inversión no fue la menor posible y que Antel no gestionó de la manera más eficiente sus recursos, como auguraba la ingeniera Cose, sino todo lo contrario. Acá hay un punto en el que nos queremos detener especialmente, y es el supuesto retorno que iba a obtener Antel de esta inversión. En una nota del Observador del 30 de abril, que por aquí tengo y que también aporto, dice: la empresa telefónica tiene previsto recuperar esa inversión y ganar dinero a través de la venta de entradas, del aumento de tráfico de Internet, de promociones y venta de palcos y butacas, entre otras. La previsión de Cose, dice el diario, es un retorno de un poco más de 10 millones de dólares anuales. Ahora que la información de los planes de negocio dejó de ser reservada y pudimos acceder a ellos mediante un pedido de informes que realizamos el 21 de junio de este año, nos dimos cuenta que los mismos son como Alicia en el País de las Maravillas. Habíamos pedido esta información en el 2013, tengo por aquí los reiterados pedidos de informes que me tocó
o que hice en esos tiempos. Varios están en la prensa de la época, los tengo aquí y los voy a aportar. Y nunca se nos contestó, porque eran reservados. Había planes de negocios, pero los planes eran reservados. Ahora los conocemos. El primer plan de negocio respecto a Antel Arena está fechado el 22 de marzo del 2013 y fue realizado por la División Gestión de Segmentos de Antel. En él se estiman los ingresos incrementales por $12.778.750 y los costos operativos anuales en $2.120.000, lo que daría una ganancia para Antel de $10.658.750, lo cual coincide con lo expresado por la ingeniera Carolina Cosa en la prensa. El problema es cómo se construyeron esos números. Y como veremos, son utópicos, forzados. A modo de ejemplo, Antel contabilizaba como ganancias $1.200.000 de la difusión que iban a realizar terceros, relativa a los espectáculos, 10 por año, los grandes espectáculos, que se iban a llevar a cabo en el Antel Arena. O sea, como los organizadores de un recital iban a decir que los shows se hacían en el Antel Arena, Antel iba a ahorrar el dinero de su publicidad y contabiliza ese monto del dinero de la publicidad como ganancia. No dice, vamos a ahorrarnos un dinero porque otros van a promocionar el Antel Arena. Dice, esa promoción que hacen otros de Antel Arena, porque localizan el espectáculo en ese lugar, la contabilizamos como $1.200.000 de ganancia. Eso forma parte de los 10 millones. Algo similar ocurría con los eventos empresariales, deportivos y la cartelería en vía pública. Entre toda esta publicidad de terceros, la supuesta ganancia porque otros publicitaran sería de $2.265.000 por año. Una verdadera locura, ¿no? Es decir, lo que podría contabilizarse como publicidad gratuita para Antel, en todo caso, se contabiliza como ganancia. Increíble. Con ese criterio, uno podría preguntarse y preguntarle a las autoridades presentes, ¿cuánto ha ganado Antel con el Antel Arena vacunatorio y los miles de uruguayos que recibieron un mensaje para vacunarse allí? ¿Lo han contabilizado? Si la difusión del nombre es publicidad y esta se contabiliza como ganancia, el plan de vacunación debería haberle generado mucho dinero. ¿Tiene Antel ese dinero en caja? La pregunta no solo es irónica, es ridícula. Como ridículo es contabilizar ese monto de ingresos en un plan de ganancias. En cuanto a los ingresos asociados a sobreventas de servicios, se estimaban en $8.130.000 por año, de los que $5.880.000 se estimaban de migrar clientes de Universal Hogar a servicios más potentes de Internet. Yo pregunto, ¿estaba bien esta proyección? ¿Se cumplió con este objetivo? ¿Cuánto facturó? O mejor dicho, ¿cuánto ha ganado Antel por este concepto? Yo espero una respuesta para demostrar que esto fue una verdadera farsa. Se crearon números irreales para que cerraran los dichos de la ingeniera Cosa. Tengamos presente que en este super plan de negocio donde se iban a ganar $10 millones, no se tomaban en cuenta incluso los ingresos provenientes de ventas de butacas, palcos, locales comerciales ubicados en Antel o incluso por el estacionamiento que se iba a cobrar $3 por auto estacionado, cosa que no se hace en ningún lado. En resumen, el primer plan de negocio de Antel Arena cuesta $40 millones y gana $10 millones por año. Sin duda, iba a ser un gran negocio. El 2019, que es un año redondo de gestión integral, ¿cuál fue el monto de los ingresos asociados a Antel Arena? ¿Tuvo ganancias realmente? Lo único que conocemos hasta ahora son pérdidas. La auditoría habla de que el periodo analizado, noviembre del 18 a junio del 20, las pérdidas fueron de $3.748.000 y ahí hay 16 meses prepandemia y las pérdidas no son cercanas a los $10 millones de ganancia. Pero estas no son las únicas cosas que llaman la atención de los planes de negocios sobre Antel Arena.
cuando analizamos el segundo, y entendemos que es el definitivo plan de negocios que se hizo en el año 2015. Hay otras cosas que rompen los ojos allí. Las proyecciones se hacen con una temporada donde se iban a realizar 159 eventos, estando ocupado ante la arena 314 días al año. ¿Sí? 314 días ante la arena iba a estar ocupado. En ese segundo plan de negocios se esperaba recibir 629.500 espectadores al año, cifra bastante superior a los 145.000 que preveía el primer plan de negocios. Esto solo se justifica con una hipótesis irreal. Fíjense, se planificaban partidos de handball de 4.000 personas cada uno, de handball. Se planificaban 6 partidos de fútbol de salón, de futsal, de 6.000 personas cada uno. 2 partidos de tenis de 6.000 personas. 2 noches de boxeo de 6.000 personas cada uno. Y 15 partidos de básquetbol de 6.000 personas cada uno, todo por año, ¿no? Con entradas que iban entre 14 y 25 dólares cada uno. O sea, había 4.000 personas que iban a pagar 14 dólares por ir a ver un partido de handball, que sin descalificar ese deporte que yo practiqué en algún momento siendo muy joven y me gusta mucho, lo van a ver los amigos, los parientes. De futsal, finales de básquetbol, los playoffs son 5, 7, acá planifican 15. En 2019, habiéndose realizado 141 actividades, ¿cuánto público pasó por ante la arena? ¿Y en cuántas de esas actividades se cobró entrada? Porque recordamos muchas que son eventos empresariales donde se contrató, pero no se pagó entrada. Este segundo plan de negocios, en este segundo, la inversión estimada era de 66 millones de dólares. 22 millones de dólares por encima del anterior. Pero fue poco más de la mitad de lo que en realidad costó. Otra perla de este vergonzoso plan de negocios. Se estimaban en 9 millones y medio de dólares los productos que Antel iba a obtener como contrapartida de cartelería y sponsoreo. O sea, le iba a ingresar por cartelería y sponsoreo 9 millones y medio de dólares. A la luz de los informes del Tribunal de Cuentas y de la consultora Ecovis, que hizo la auditoría, esto nunca sucedió. A modo de ejemplo, la pantalla LED se adquirió por 4.130.000 dólares al consorcio Publicartel Lemiller Sociedad Anónima. El piso deportivo del complejo costó 246.000 dólares y la señalética exterior e interior costó 1.808.000 dólares y se le compró a Publicartel. Todas ellas se pensaban obtener vía canje. Se adquirieron por compra directa, por excepción, sin licitación, a pesar de sus montos y de existir múltiples proveedores, y fueron todas, sin excepción, observadas por el Tribunal de Cuentas. En relación a los ingresos comerciales de Antel, se pensaba ganar 2 dólares por cada una de las 629.500 entradas que se vendían. Y lo que en el primer plan de negocios representaba para Antel 8.130.000 dólares por sobreventa de servicios, en este segundo plan no supera 1.600.000 dólares a pesar de que se prevén 480.000 espectadores más. O sea, el primero era un paye absoluto para poder justificar y venderle a la gente, a la opinión pública y al propio Ministerio de Economía de aquel momento que con poca plata de inversión se iba a hacer un gran negocio. Hicieron un plan de negocio a medida de las declaraciones de la ingeniera Cose, pero no a medida de la realidad. Este segundo plan, que tampoco se cumple, que también es muy real, por lo menos está un poquito más ajustado a la realidad y deja en evidencia que el anterior fue realmente un gran invento. En cuanto a ingresos operativos, por sponsoreo se preveía un sponsor principal que iba a aportar 500.000 dólares, 2 sponsors de 300.000 dólares cada uno, 6 marcas presenciales de 100.000 dólares y totalizaban 1.700.000 dólares. ¿Cuánto ingresó en el 2019 por ese concepto? Sabemos que no llegaron, ¿no?
Se hablaba de locales comerciales. ¿Cuántos de los 1.000 metros cuadrados de locales comerciales que cuenta Antel Arena están alquilados? Se prevían ingresos anuales por $180.000. Y los palcos, llama la atención que se haya pensado que los 18 palcos VIP podrían ser alquilados en $30.000 cada uno. Tenemos presentes que los negocios vinculados a los palcos en estadios como el Parque Central o como el Campeón del Siglo son a plazos mucho mayores y a montos inferiores. ¿Cuántos se llegaron a vender? Aunque sabemos que se presionó mucho a empresas para que los compraran. ¿Cuántos? Pasemos a las compras. El Tribunal de Cuentas, la reciente auditoría y el informe de JUTEP refieren a notorios y groseros apartamientos de las normas que rigen el procedimiento público de compras. Antel utilizó como regla la modalidad de compra directa. De una muestra de 46 expedientes analizados en la auditoría, solo 2 cumplieron los requisitos de la licitación. La gestión anterior de Antel usó de manera excesiva la excepción prevista en el literal C del artículo 33 del TOCAF, compras directas por excepción. Ni hablemos de la carencia de documentación administrativa de respaldo, lo que tradicionalmente llamamos historia de la compra, que es tradicional en todo proceso y hace a la transparencia. En este caso existen varias falencias y están observadas por los organismos intervinientes. La pregunta que surge es, ¿por qué se oculta esta información? ¿Qué se quiere esconder? Las desprolijidades fueron tales que se llegó a contratar a la empresa AEG Facilities, que nadie discute su liderazgo en el mercado internacional para gestionar Antel Arena, también de una manera irregularidad. Otro asunto muy oscuro es la reserva de las actuaciones. La publicidad y la transparencia son principios rectores recogidos en las normas vinculadas a la contratación pública y en la ley de acceso a la información. Raras son las excepciones y cuando las hay tienen que estar más que debidamente fundadas. Antel fundó la reserva en el literal E del artículo 9 de la 18.831 al entender que su difusión podía suponer una pérdida de ventajas comparativas. El Tribunal de Cuentas, en resolución 776 del 18, fue contundente. La reserva dispuesta no se encuentra debidamente fundada y motivada. Nada hace pensar que su divulgación genere un riesgo claro, probable y específico al interés público protegido. La asesoría jurídica de la Unidad de Acceso a la Información Pública se manifestó en el mismo sentido. Los avances de las compras públicas están basados en el paradigma de la transparencia, la integridad y la eficiencia, decía esta unidad. Todo esto fue dicho en el gobierno anterior. Tenemos las resoluciones aquí. Quiero destacar, primero que nada, que cada una de estas compras fue declarada desde el 2013 en adelante reservada y por lo tanto confidencial y por lo tanto secreta, sin acceso. Pero en mayo, el 14 de mayo del 2019, cuando Antel Arena estaba inaugurado y funcionando, una nueva resolución del directorio de Antel declaró todo lo actuado en materia de gastos, de ganancias, de inversiones, etcétera, etcétera, todo el proceso de Antel Arena lo declaró secreto por el plazo de 10 años, blindado hasta el 2029. Esa fue la decisión de Antel. Antes de ir a algunas preguntas, yo quiero rápidamente, si puedo, leer de modo ordenado y correlativo algunos fragmentos del dictamen de la JUTEP, que es muy valioso. Dice la JUTEP, una vez recogida toda la información a la que pudo acceder, el costo total de la obra en cuestión alcanzó los $119.721.000. Que la ejecución de la obra presentó debilidades importantes. Que la gestión del proyecto fue parcial en todo momento desde que no contempló el aspecto financiero. La propia consultora no pudo establecer un análisis de flujo de fondos para la ejecución del proyecto, señalando que no tuvieron acceso al presupuesto general del proyecto por razones de confidencialidad, ni la consultora.
que confirma lo expresado por quien se desempeñara como gerente general, lo expresado por quien se desempeñara como gerente general de Antel en la época, consultado sobre si había un presupuesto financiero general del proyecto en el que estimara el total de la inversión, contestó que, si tal documento existió, él no tuvo acceso al mismo. Recordemos que el gerente general fue quien se designó para estar al frente de todo el proyecto de Antel Arena desde Antel. Él no tuvo acceso. Tampoco el auditor externo pudo acceder. Que existió una estimación, dice la JUTEP, de costos realizada en abril del 2013, que ubicó el costo en 40 millones de dólares. La última versión del plan de negocio del 2015 lo ubicó en 56.500.000 masiva, incluía los costos derivados del edificio principal, el anfiteatro, la explanada, la playa de maniobras, la instalación sanitaria, eléctrica, etc. O sea, todo. Corregido, todo. 56,5 millones. Continúa diciendo la JUTEP, en definitiva, al aprobarse el proyecto existía un plan de negocios incompletos. La construcción se inició sin un plan de calidad ni presupuesto financiero. Nunca existió un cronograma completo, por lo cual los plazos no se cumplieron. No se implementó en forma completa el plan de calidad. Tampoco existió control presupuestal. No se dispuso en ningún caso de un presupuesto financiero. En relación con las contrataciones realizadas, dice la JUTEP, que desde el origen mismo del proyecto el Tribunal de Cuentas acordó observar el convenio celebrado entre Antel y la Intendencia de Montevideo para construcción del complejo Antel Arena, por haberse vulnerado el principio de especialidad imperante en el derecho público, artículo 190 de la Constitución. Y sigue diciendo que como regla las compras y contrataciones fueron realizadas sin contar con disponibilidad presupuestal, y a pesar de las observaciones del Tribunal de Cuentas en tal sentido, todos los gastos fueron reiterados por Antel sin que el organismo fundara esa insistencia. Que del relevamiento de las modalidades de compra y contrataciones quedó en clara evidencia que Antel utilizó como regla la modalidad de la compra directa por excepción, que los actos administrativos de adjudicación no están debidamente fundados, que todas las actuaciones relacionadas con el complejo multidonal Antel Arena fueron declaradas reservadas por el plazo de 10 años, situación que implicó dejar de lado el principio de publicidad y transparencia de la gestión. Que los expedientes confeccionados por Antel para cada una de las compras públicas adolecen de vicios formales objetados por el Tribunal de Cuentas. De dichos expedientes no surge documentación relevante sobre la invitación y presentación de otros oferentes, así como la información relevante donde los procesos de selección que permitan justificar la mayoría de las compras. En relación a los resultados económicos, sigue diciendo la JUTEP, que partiendo del cálculo realizado por el gerenciador contratado por Antel, el complejo le ha significado a la Administración una pérdida total de $3.748.000 en el periodo 2018, noviembre 18, junio 20. Que los hallazgos del auditor externo respecto al costo total denotan la carencia de un presupuesto operativo o plan general de negocio completo, existiendo una diferencia entre lo previsto y lo gastado de $63.221.000. Voy a saltear. Que al clasificar de reservadas la totalidad de las contrataciones, Antel violentó además el principio de publicidad y transparencia, así como el interés general consistente en el derecho al acceso a la información. Cuando debió fundar sus razones para ello, no acreditó la existencia de elementos objetivos que permitieran razonablemente concluir que de no configurarse la reserva, existía una posibilidad cierta de causar un daño al interés público que se pretendía proteger. Tampoco ponderó en cada caso el plazo necesario para mantener esa reserva, fijando un plazo general de 10 años, habiendo recibido sendas observaciones por parte del Tribunal de Cuentas, y señalo yo una vez más, y la Unidad de Acceso a la Información Pública. Dice el dictamen que se desprende razonable y objetivamente que los agentes públicos al frente de la Administración pudieron ver comprometidas sus responsabilidades al violentarse las siguientes normas y principios en el desempeño de su cargo. Los funcionarios públicos deben actuar con preeminencia del interés público sobre cualquier otro.
se vulneraron los principios de eficacia y eficiencia derivados del principio general de la buena administración. El principio de transparencia y publicidad al declarar infundadamente confidencial la información más esencial e importante relativa al complejo. El principio de debida motivación de los actos administrativos al omitir fundar de hecho y derecho las resoluciones vinculadas a gastos y sus reiteraciones. El principio de legalidad. Sigue diciendo la JUTEP que concluye que no puede sino concluirse en que la buena administración, tanto en la gestión financiera como en el uso de los procedimientos idóneos para alcanzar los fines, estuvo ausente en este proyecto. En lo relativo al manejo de dineros públicos, el hecho de haber reservado infundadamente la información vinculada a la gestión del complejo en contravención al principio de transparencia y hacer caso omiso a los señalamientos de los organismos especializados que alentaron sobre la improcedencia de esa reserva, así como la constatación de las pérdidas que arroja el complejo desde su inauguración y que ponen en duda la efectividad en el obrar del administrador, conlleva a sostener razonable y objetivamente que la gestión general del proyecto ha sido deficiente, habiéndose vulnerado las normas de conducta ética invocadas en la presente resolución. La JUTEP termina diciendo que en definitiva se ha constatado la violación a principios y normas de conducta que pueden configurar falta administrativa sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que puedan corresponder a los funcionarios involucrados por las acciones u omisiones en la gestión del proyecto denominado Complejo Multimodal Antel Arena. Muy fuerte el dictamen de la JUTEP. Lo que acabo de leer, que es un resumen del dictamen, llevó a que se cuestionara al organismo y se exigiera públicamente por parte de la oposición la renuncia de su representante en el organismo, cosa que debió hacer desintegrando el mismo. No es momento de calibrar el daño que se le ha hecho a la credibilidad y a la confiabilidad de la JUTEP, ni a sus pronunciamientos, ni a los que podrá tener en el futuro. Yo creo que es incalculable el daño que se le ha hecho para proteger el interés político de quienes manejaron todo este negocio que evidentemente queda claro que ocultó otros objetivos. Tengo aquí algunas preguntas para trasladarle a las autoridades. Me está faltando, y lo digo para mi equipo que me debe estar escuchando, la parte final de mi exposición. Ah, no, están aquí. Aquí lo tengo. Las preguntas concretas. ¿Hubo alguna auditoría anterior a esta? Y si la hubo, ¿de qué tipo fue? Nos gustaría conocerlo porque integra la convocatoria, pero además se ha hablado mucho de que se han ocultado auditorías anteriores. ¿Puede explicar cómo fue seleccionada la empresa auditora? ¿Qué antecedentes tiene la que fue seleccionada? ¿Qué tareas se le encomendó? ¿Cuánto tiempo trabajó? ¿Con qué personal a su cargo? ¿Qué personal destinó Antel para atender esa auditoría? La auditoría respaldó todas sus conclusiones con facturas, órdenes de pago, documentos, resoluciones. Entrevistó a personal del organismo, realizó preguntas a los funcionarios de jerarquía de la época. Esta pregunta 3 es muy importante porque se ha intentado desacreditar tanto a la auditoría como al fallo o dictamen de la JUTEP porque se basó en ella. En 2019, año redondo de gestión integral, ¿cuál fue el monto de los ingresos asociados a Antel Arena? ¿Tuvo ganancias? ¿Cómo se seleccionó y adjudicó de forma directa a la empresa AEG para la gestión, operación y mantenimiento del complejo Antel Arena?
¿Cómo se explica que a pesar del plan de negocio, la previsión de ingresos y egresos en el flujo de fondos y los presupuestos aprobados por Antel Arena, dicho complejo haya representado para el ente la pérdida antes señalada? En un momento se detuvo las obras y se resolvió hacer un fideicomiso para financiarlas. ¿Cómo fue ese fideicomiso? ¿Y en qué situación se encuentra actualmente? ¿Cuánto debe aún por el Antel Arena? ¿Es comparable el costo final con otras arenas similares en la región y con otras obras construidas en el país de similares características? Con fecha 2 de junio, Antel anunció que dejaba abierta la posibilidad de presentar una denuncia penal, instancia que sabemos hoy concretó hace unos días. ¿Se nos puede adelantar algo? ¿Qué motivó esa decisión y cuáles son sus contenidos principales? ¿Puede establecer Antel cuál fue el monto total que se gastó o que gastó Antel Arena en la contratación de consultores o consultorías y a través de qué procedimientos directos o indirectos realizó esas contrataciones? ¿Es correcto que en una sentencia del TCA del año 2015 desestimó una acción de nulidad interpuesta por Antel contra una resolución del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública del 2012 que disponía el deber de Antel de publicar en sus sitios web información sobre gastos e inversiones en materia de publicidad? Sentencia contundente que es citada por el Tribunal de Cuentas en su observación Antel por la reserva respecto a Antel Arena. Las primeras preguntas son esas. Ahora hay otras grandes preguntas que muchos nos hacemos y que yo quiero dejar aquí marcadas, que son obviamente más de tipo político. Antel Arena es una magnífica obra que valoramos y disfrutamos, pero no por eso debemos dejar de cuidar los dineros públicos y su uso decente. No vale todo. El fin no justifica los medios. Tenemos ahí, a pocas cuadras de Antel Arena, una obra que también comenzó el gobierno anterior, que es el Sanatorio del Banco de Seguros. Una obra enorme, con última tecnología de un centro hospitalario, la mejor seguramente del país, que se proyectó en 40 millones de dólares y que costó 41 millones de dólares. Tenemos estadios en el país que han costado cerca de los 40 millones de dólares. Invitaría a comparar los 120 millones de dólares con lo que terminó costando el aeropuerto de Carrasco, sus pistas, el edificio y todo lo demás. Es inconcebible que se haya gastado eso. El Antel está precioso, el Antel Arena está precioso, está ahí, lo vamos a mantener. Nadie plantea lo que en su momento planteamos para el corredor Garzón, que había que picarlo. Y finalmente las administraciones frente amplistas posteriores lo picaron. Esto está ahí, lo vamos a cuidar, tiene que funcionar bien y dar plata. No se trata de eso, pero se trata de cuidar la plata y los recursos públicos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se metió Antel en este emprendimiento? ¿Por qué lo hizo sin estudio previo, sin plan de negocio serio, sin presupuesto disponible, ni aprobado por OPP como determina la Constitución? No tenía presupuesto aprobado Antel. Tenía discrepancias con el equipo económico dirigido por el contador Astori, ministro de Economía de ese momento, y no tenía presupuesto, usaba el presupuesto del ejercicio anterior, porque no se le había aprobado presupuesto y de repente sorprende con este proyecto imprevisto que aumenta de manera desconocida sus gastos futuros. En violación al principio de la especialidad observado por el Tribunal de Cuentas, observado en el minuto cero, forzando la explicación de que lo hace porque aumenta el tránsito y las llamadas para explicar su vínculo con el tema. Mientras uno iba a ver un partido del Estadio Centenario y no podía mandar un SMS o un WhatsApp, porque con un estadio medianamente lleno ya no se podría usar por la tecnología disponible. En vez de
ir a generar ahí con una antenita, tenía que generar, esa es la idea, un estadio propio para aumentar el tráfico. ¿Por qué lo hizo? Para salvar a la intendenta Ana Olivera con recursos de Antel, que no tenía cómo levantar el cilindro con recursos municipales. Para proyectar la figura de su presidenta, Carolina Cose, vinculándola a Montevideo con una fuerte inversión de recursos públicos que no había disponibles en Antel, pero que igual los comprometió, endeudando y obligando al organismo en una gestión de espectáculos que no solo no están en su giro, no domina, no conoce, y que además para poderlo hacer debió tercerizar, por no decir privatizar. ¿Por qué se fraguó un supuesto plan de negocios haciéndole creer a la ciudadanía que la arena costaría 40 millones de dólares cuando ya se sabía que el costo sería mucho mayor? Y se forzó a una estimación de ingresos con cálculos ridículos, imposibles de cumplir. ¿A quién se quiso engañar? ¿A la ciudadanía? ¿A la oposición? ¿Al equipo económico de aquel momento que fue sorprendido por esta decisión política de Antel? ¿Fue un operativo de imagen con proyección electoral, apuntalado en fondos públicos? Fue un gran montaje el Antel Arena, un gran montaje, repleto de inexactitudes para camuflar un objetivo político. ¿Por qué se fue tan desprolijo? Todos los señalamientos de auditoría, de JUTEP, del Tribunal de Cuentas y de la Unidad de Acceso a la Información Pública que indican violaciones a la Constitución, apartamientos a la ley, desvíos en procedimientos, incumplimientos, opacidad y ocultamientos, discrecionalidad en las contrataciones, incumplimiento del TOCAF, etcétera, etcétera. ¿Cómo se tomaban estas decisiones sin que la gerencia general estuviera al tanto, más cuando fue designada para estar al frente del proyecto? ¿De dónde emanaban las órdenes evitando a la gerencia general? ¿Quién las daba? ¿Hubo algún adscripto que sin el mandato autorizado gozaba del poder delegado de hecho desde el más alto nivel para comandar todo el proceso? ¿Quién sustituyó en los hechos al gerente general? ¿Quién estaba en las sombras tomando las decisiones por encima del gerente general que fue entrevistado en la auditoría y dijo que él no conocía la mayoría de las decisiones, que no pasaban por él? ¿Y por quién pasaban? ¿Por qué se recurrió a declarar reservadas todas y cada una de las actuaciones y al final de todo, ya inaugurado Antel Arena, se resolvió nuevamente declararlo todo reservado, confidencial, secreto por 10 años? No era una central atómica, no era un centro de datos sensibles, era un estadio. ¿Realmente se buscó proteger datos sensibles para evitar favorecer la competencia? ¿O se quiso guardar bajo llave todo lo mal hecho hasta la prescripción por el transcurso del tiempo de las eventuales responsabilidades? ¿O hasta después de las elecciones nacionales y departamentales siguientes, por lo menos? Bajo ese recurso de declarar secreto se impidió, por ejemplo, que este legislador pudiera acceder a varios informes solicitados, incluido el plan de negocios que hoy sí conocemos, porque esta administración, reiterado el pedido de informes, respondió porque previamente resolvió levantar el secreto. Haber hecho conocer este plan en aquel momento, el de los 40 millones de costos, 10 millones de ganancias, hubiera evidenciado que era un plan de imposible cumplimiento y que ocultaba un objetivo político que no podía justificarse públicamente.
Otros pedidos de informes que no he reiterado quedarán sin responder. No puedo evitar preguntarme cómo se pasó de 40 millones a 56 y terminó costando 120 millones. Hubo 63 millones de imprevistos. Hubo 63 millones de imprevistos. Se duplicaron los imprevistos al costo inicial sin que nadie fuera destituido por omisión o negligencia. ¿Es posible errarle por tanto? Uno se pregunta, ¿dónde está la diferencia? Para los que sostienen que este es un llamado inútil, que no hay nada más para saber, ¿no sería justo y necesario saber cómo se gastó tanto de más? Saber si fue por omisión, ineptitud o delito. Saber si alguien se benefició indebidamente por la negligencia, la omisión o la complicidad de funcionarios irresponsables. Defender a Antel para que siga siendo una gran empresa pública es defender su buena administración. Si Antel es de todos, todos tenemos derecho a saber cómo se manejan e invierten los dineros que se ganan en el monopolio o en la competencia. Defender a Antel es cuidar su credibilidad y ser exigente con sus administradores. Es señalar los abusos cuando los hay, para limitarles la tentación de usar la fama emergente del cargo y el poder que se les confiere, usándolo para fines personales o políticos, o ambos al mismo tiempo. La Constitución y la ley están para cumplirse, no para esquivarlas por conveniencia y justificar su violación y apartamiento con respuestas frívolas y sin fundamentos serios. Estamos ante señalamientos graves que las actuales autoridades tienen que explicar. Lamentamos no estén presentes quienes deben dar o dicen por allí otras versiones. Quienes se reservan su ausencia para hacer discursos afuera de sala, para pasar por pantallas o ir a actos que se hacen afuera de este recinto parlamentario, que es la institución que representa a todos los uruguayos. Lo lamentamos mucho, porque es el desconocimiento del mecanismo democrático que tenemos. Lamento que no haya en sala nadie que esté dispuesto a defender a la actual intendenta de Montevideo. Lamento que no haya nadie que esté dispuesto a poner la cara para decir lo que dicen en la prensa aquí, a nosotros, en persona, y dejarlo en la versión taquigráfica. Lamento que no haya nadie que se haga cargo de las responsabilidades que de aquí pueden surgir políticas o mañana penales, porque en ese ámbito están las cosas hoy. Lamento mucho. Lamento que se esquiven las responsabilidades con argumentos poco creíbles, que se nos descalifique, pero que en realidad sea la excusa para huir del debate. ¿No han ingresado a sala? Es una interpretación. Yo creo que han huido al debate cara a cara que el Parlamento y la ciudadanía merecen. Lo lamento mucho, pero estoy a las respuestas que nos den las autoridades. Muchas gracias, señora presidenta.